En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, Dios de consuelo, queremos adorarte, glorificarte, bendecirte en este día. Reconocer tu presencia en medio de nosotros, como lo prometió tu divino Hijo Jesús. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiero alabarte, Señor, porque nos permites contemplar tu presencia, porque estás aquí en medio de nosotros, Dios del universo. Queremos glorificarte, bendecirte en este momento y pedirte que nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder escuchar tu palabra, ponerla en práctica y hacer tu santa voluntad. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro, además, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en mi tierra para pedir algo, se lo hará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Muy queridos hermanos y hermanas, en este día, este evangelio que acabamos de escuchar es maravilloso. Y hay 3 cosas concretas y especiales, Juan David, que escuchamos allí. Comencemos por la tercera. Nos dice que donde 2 o 3 estén reunidos en oración, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Está quién? Jesús. Jesús. Que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y así comenzamos la oración de este momento de reflexión. Qué lindo es comenzar con esto para sencillamente asegurar que Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios siempre se cumplen. No hay nada que Dios no haya dicho en su palabra que deje de cumplirse. Es más, también lo ha dicho: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán nunca. Entonces la promesa de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, es que va a estar en medio de nosotros siempre que nos reunamos en su nombre. ¿Qué es reunirse en el nombre del Señor, Juan David? ¿Tú qué piensas que es eso? Hacer oración. Reconocer que Dios es nuestro Señor. Ponernos en sus manos confiadamente en Él y a través de la oración, como tú lo indicas, invitarlo a estar con nosotros. Entonces Él está aquí en medio de nosotros hoy, Juan David. Eso es maravilloso. Es una certeza, hermanos y hermanas, que debemos tener todos los días. Efectivamente, la oración personal es muy importante. La oración que tú haces solito, leyendo la palabra de Dios y hablándole a Dios. Pero la oración comunitaria, y comunitaria es que hayan 2 o más. Y ya aquí Juan David y yo estamos 2. Jesús nos ha dicho: donde 2 o 3 o más se reúnan en mi nombre, es decir, invoquen su presencia, Él cumple esa palabra y está en medio de ellos. Eso es muy lindo, mi precioso Juan David. Pedirle a Dios que está aquí con nosotros, que nos dé esa gracia para confiar cada día más en Él. Pero hay otros 2 momentos muy especiales del Evangelio de hoy. Decía que el Evangelio tiene 3 momentos, 3 temas concretos tiene. Y comencé por el tercero, porque me parece ideal para invocar la presencia de Dios, para que sea Él el que llegue, cumpla su promesa de estar en medio de 2 o de 3 o de 10 o de 1000 o de 1.000.000 en medio de nosotros. Para hablar de los otros 2 temas, el primero es sobre la corrección fraterna. ¿Escuchaste ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se equivoca? ¿Qué debemos hacer? Corregirlo. ¿Cómo? Diciéndole qué es lo que está haciendo mal. Diciéndole que está haciendo mal. Y dice ahí que primero se llama a esa persona a solas y se le corrige en el nombre de Dios. Hermanito, hermanita, te has equivocado. Y
orientarlo para que esa persona de pronto que no sabía que se estaba equivocando, pues tome conciencia de su situación y cambie su vida y mejore. Es posible que las personas hagan cosas malas sin saber que están haciendo el mal. Pues un hermano cristiano tiene la obligación, dice Jesucristo, que los discípulos deben ir y corregir a ese hermano que está equivocado a solas. Y si no, llamar a otro para que sea testigo y con ese otro también hace la corrección. ¿Te ha pasado a ti, Juan David, en algún momento que tengas que corregir a alguien, un compañerito o no? ¿O nunca ha pasado eso? O en tu experiencia, o aquí con la familia, conmigo, con la mamá, con tu hermanita, ¿has corregido en algún momento? Sí. Sí. ¿Y qué ocurre cuando tú corriges? ¿Qué sientes? ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues bueno, ¿Por qué es bueno? porque como ya dije, le estamos explicando a la otra persona qué es lo que está haciendo mal para que lo haga bien. Y es bueno por eso, porque al corregir al otro, uno también se puede sentir bien de haber hecho una obra de misericordia, ¿cierto? Porque dice, una de las obras de misericordia es precisamente corregir al que se equivoca, dar consejo a aquel que lo necesita. Entonces mire lo importante, cuando yo corrijo, también yo efectivamente recibo gracias de esa corrección que hice. No es fácil, ¿cierto? No es fácil porque uno va a pensar, el otro se va a poner mal, le va a dar rabia, se va a indisponer contra mí, pero no importa. Digamos que si yo hice eso en el nombre de Dios, yo debo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios me va a recompensar. Grave es que si yo me doy cuenta que alguien está equivocado, no lo haga, porque también cargo con la culpa de ser sencillamente cómplice de eso malo que esté haciendo alguien. Está robando, está haciendo algo malo contra alguien y yo no le digo, pues soy culpable también. ¿Por qué? Porque de manera cómplice permití que esa persona hiciera algo que no estaba bien y yo lo dejé. Y el otro momento, que era el segundo del evangelio del día de hoy, es que Jesús le dice a los apóstoles algo que le dijo primero a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien. La misión que Cristo Jesús le da al apóstol Pedro, en primer lugar, cuando le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates en la tierra quede atado en el cielo. Ahora se lo dice a los discípulos en pleno, a los 12 apóstoles. Es decir, esa misión maravillosa, hermanos y hermanas, una de las cosas más grandes que tienen los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, es el regalo del sacramento de la penitencia. Poder perdonar pecados en el nombre del Señor. No es un invento, hermanos y hermanas, de la iglesia. Porque es que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Porque es que la iglesia es el conjunto de hermanos y hermanas, miembros del cuerpo de Cristo. Cristo cabeza, nosotros sus miembros. Y a la iglesia y dentro de la iglesia, Cristo Jesús colocó unos fundamentos. Estamos fundamentados sobre 12 columnas, los 12 apóstoles del Cordero. Y a esos 12 apóstoles, el Señor Jesús les entrega ese don de perdonar. Cuando les dijo allá en San Juan: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados. Aquí les está diciendo: lo que aten en la tierra les quedará atado en el cielo. El Señor da el poder a los apóstoles, que en este momento son quienes, los obispos y los sacerdotes, de perdonar pecados. Y ellos no perdonan simplemente porque tengan el poder ellos, perdonan porque Jesucristo actúa en ellos. Es decir, ningún hombre, hermanos y hermanas, ningún hombre ni ninguna mujer, ningún ser humano, aparte de Jesucristo, que también es hombre, pero que es Dios, puede perdonar pecados. Solo Jesucristo, solo Dios. Pero Él, en su infinita misericordia, transfirió ese poder a sus sacerdotes para que ellos lo hagan en nombre suyo. En latín se dice que los sacerdotes actúan in persona Christi, es decir, en la persona de Jesucristo.
cuando el sacerdote Juan David bautiza, no es ese hombre, Ricardo, Jason, Fran, Andrés, Juan Carlos, el que bautiza. Es Jesucristo mismo el que está bautizando. Cuando el sacerdote, cuando el papa, cuando el obispo está confesando, no es el Papa Francisco, no es Monseñor Hugo, nuestro obispo, no es el Padre Francisco el que está confesando o perdonando. Es Jesucristo mismo quien perdona en el nombre del Señor. Cuando el sacerdote, el obispo o el papa, que los tres son sacerdotes, celebra la Eucaristía, la preside porque la celebramos toda la comunidad. Cuando esa persona ungida por Cristo Jesús con su Espíritu Santo en el día de la ordenación sacerdotal, esa persona ungida preside la Eucaristía, consagra el pan y el vino, no es el Papa Francisco, no es Monseñor Hugo, no es el Padre Andrés, no es el Padre Ricardo, no es el Padre Jairo. Es Jesucristo mismo quien preside la Eucaristía, consagra el pan y el vino y en nombre de Cristo dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. No el cuerpo del Papa Francisco, no el cuerpo del Padre Fran, no el cuerpo de Monseñor Hugo. El cuerpo de Cristo Jesús, porque las palabras que está diciendo no son sus palabras, sino las palabras de Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, eso es maravilloso escuchar en el Evangelio, cuando el Señor le dice a los apóstoles: lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Qué significa? Que si ellos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, hoy, porque son los mismos apóstoles, no nos perdonan, pues sencillamente, al no quedar perdonado aquí en la tierra, tampoco podré entrar en el cielo. Porque Cristo Jesús así lo dijo. Más claro, disculpen la expresión, pero es un refrán popular: no canta un gallo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser cada día más fieles en la doctrina de la Iglesia. Doctrina no de hombres y de mujeres que se reúnen, doctrina de Cristo mismo, que a través de su cuerpo y de manera especial de su magisterio, el Papa y los obispos y sacerdotes, predica el reino por todo el mundo. Nuestra Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, fundada y fundamentada en los 12 apóstoles, tiene el poder de perdonar pecados, de atar en esta tierra para que queden atados en el cielo, o de desatar en esta tierra para que queden desatados en el cielo. Ahora, ¿qué puede perdonar la Iglesia? Pues todo. ¿Por qué? Porque Dios lo perdona todo, porque Dios es infinitamente misericordioso. Y por tanto, como Dios es infinitamente misericordioso y la Iglesia es suya, pues la Iglesia puede perdonar todo. Perdona el aborto, perdona el asesinato, perdona la mentira, perdona la lujuria, perdona el egoísmo, perdona la soberbia, perdona el orgullo. Y perdona todo, con una sola condición, hermanos y hermanas: que nosotros nos arrepintamos de corazón, tengamos profundo dolor de nuestro pecado y nos acerquemos a uno de sus ministros consagrados, sellados con el Espíritu Santo a través del orden sacerdotal, y pidamos perdón. Seguramente el sacerdote, que es Cristo Jesús, en ese momento me va a decir: yo te absuelvo de tus pecados, vete en paz, hermano, y no vuelvas a pecar. Es decir, me desato en esa tierra y quedo desatado en el cielo. Qué maravilla, qué alegría y qué gozo, porque el Señor es bueno con nosotros. Démosle gracias a Dios, Juan David. Envíanos, Señor, a tu Espíritu Santo para que, cuando veamos que alguien está equivocado, nosotros podamos reprenderlo y también aprender de los errores de él. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan David, Dios es misericordioso. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es misericordioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Un feliz día.